Buenos días, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE les da la más cordial bienvenida a la Clínica de Especialidades Dentales Dr. Honorato Villacosta, que con motivo de la celebración del Día del Odontólogo impartirá a la cátedra prima la importancia del odontólogo en la atención médica del paciente oncológico. Damos la más cordial bienvenida al doctor Alejandro Medina Santoyo, en representación del doctor Ramiro López Elizalde, director normativo de salud del ISSSTE. Bienvenido el licenciado Luis Miguel Victoria Ranfla, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del CENTISSTE. Bienvenida la doctora Rocío González Gutiérrez, subdelegada médica de la Delegación Zona Norte. Bienvenida la enfermera Lucía García Rojas, secretaria general de la sección 4 del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, Clínica de Especialidades. Bienvenido el doctor Ángel Chávez Mendoza, encargado de la dirección de la Clínica de Especialidades Dentales, doctor Honorato Villacosta del ISSSTE. Bienvenida la licenciada María Gabriela Sánchez Mejía, subdelegada de Administración de la Delegación Zona Norte. Bienvenido el profesor Nicolás Blanca Lima, subdelegado de Prestaciones en la Delegación Zona Norte. Bienvenidos todos, sean presentes. A continuación, escuchemos el mensaje a cargo del doctor Ángel Chávez Mendoza, encargado de la dirección de la Clínica de Especialidades Dentales, doctor Honorato Villacosta. Buenos días. Antes que nada, agradecerles que nos acompañen. La Clínica de Especialidades Odontológicas les da la más cordial bienvenida y bueno, quisiera comenzar agradeciendo a todo el presidium, todo su apoyo para que el evento se llevara a cabo. Es muy importante reflexionar acerca del concepto del odontólogo en el ámbito médico de atención institucional. El concepto ha evolucionado en los últimos 30 años y ha llegado a un avance y hasta una especialización bastante amplia, lo cual nos ha permitido prepararnos para enfrentar los nuevos retos que tenemos a raíz de los cambios médicos poblacionales. Es muy importante que el eje de la mejora, que el eje del progreso que tengamos en la clínica sea fundamentado en la capacitación. Y la capacitación como eje nos va a permitir responder a todos los retos que tiene el odontólogo en el ámbito institucional. Sean bienvenidos, les agradezco su presencia. Buenos días. A continuación, escuchemos el mensaje a cargo de la doctora Rocío González Gutiérrez, subdelegada médica de la Delegación Zona Norte. Muy buenos días. ¿Me dan permiso? Para que me escuchen bien, porque ya saben que soy tímida, introvertida y este pánico escénico me apena. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro estimado presidium. Le damos la más cordial bienvenida, doctor Santoyo, Medina Santoyo, bienvenido, un agente destacado por más de 10 años en el ámbito de la odontología en el ISSSTE. Bienvenido. Licenciado Ranfla, muchas gracias por su participación en el presidium, le agradecemos su presencia. Bienvenido. Licenciada Gabriela, muy amable, estimada amiga, gracias. Nuestra compañera, la enfermera Lucy, gracias por la participación para llevar a cabo este evento. Profesor Blancas, como siempre, mi estimado amigo, muchas gracias por su presencia y la presencia de nuestro encargado de la dirección, el doctor Ángel Chávez Mendoza, por iniciar sus actividades en esta etapa. Estamos pasando una etapa de pandemia, una etapa que tuvimos mucho pánico, que afortunadamente ya estamos saliendo. El Día del Odontólogo
en conmemoración de la mártir y virgen Santa Apolonia, y se festeja en este día. Para el área médica es muy fácil ser médico, porque son importantes los conocimientos y nada más necesitamos un estetoscopio y las ganas de ayudar a la gente. En cambio, con ustedes es mucho más difícil. Por eso, invitamos a todos los directores, a las 17 unidades de la zona norte, para que participaran con nosotros e hicimos una cordial invitación a los odontólogos para que vinieran con nosotros y compartieran estos momentos. Les doy gracias a los directores por participar con su personal de odontología, a los cuales llevo en el corazón. Todos hemos tenido en un día un dolor de muelas, un dolor de dientes, y sabemos que no es una urgencia, pero vamos buscándolo a cualquier hora. Mi estimado Gutu, muchas gracias. También quiero darle las gracias por la participación de la Clínica Gustavo Amadero, una de las mejores clínicas de la zona norte, que está haciéndonos la compañía en este evento. Muchas gracias. El liderazgo del doctor Santibáñez, mi reconocimiento. En este día tan importante que se conmemora el Día del Odontólogo, para nosotros es una manera importante para manifestar el trabajo que realizan día con día. Es importante hacer mención, el reconocimiento de su trabajo diario, en el que el país los necesita. En la zona norte ocupamos el 5º lugar de morbilidad de enfermedad, la caries. Entonces debemos de trabajar codo con codo para poder salir adelante, darle la calidad de la atención primero a nuestros pacientes y sobre todo esa calidad de la atención que nos está pidiendo nuestro señor presidente y nuestro director normativo en salud, el doctor Ramiro López Elizalde. Él nos da la encomienda de llevar un trato humanizado, de que todos los pacientes sean atendidos, todos los que acudan a nosotros sean atendidos. Esa es una responsabilidad muy grande que están tomando cada uno de ustedes y que no quiero que pase desapercibido. Es una gran responsabilidad. Por eso le doy las gracias por su presencia, para que se lleven codo con codo este trabajo que estamos haciendo en la zona norte para que todo el área de odontología participe. Y le damos esta nueva encomienda también al doctor Ángel Chávez Mendoza para que lleve a cabo esta empresa, que es trabajar y llevar a cabo en el ámbito de odontología. Le estamos pidiendo enseñanza, le estoy pidiendo investigación, le estoy pidiendo docencia, pero lo más importante es que todos los pacientes sean atendidos. Muchas gracias, muy amables. A continuación, escuchemos el mensaje a cargo del licenciado Luis Miguel Victoria Ranfla, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del CENTISTE. Muchas gracias, muy buenos días. Siempre para nuestra organización sindical va a ser un alto honor poder reconocer el compromiso, el profesionalismo, la lealtad, su humanismo del capital más importante que tiene la institución más noble del Estado mexicano, que es nuestro ISSSTE. Gracias a ustedes, esta institución, con todas sus dificultades, sigue siendo vanguardia de seguridad social en nuestro país y en ocasiones no sabemos que es reconocida internacionalmente. ¿Por qué? Porque ustedes saben la problemática por lo que ha pasado la seguridad social en el mundo. Por eso para nosotros es un alto honor poder estar con ustedes el día de hoy en esta clínica de especialidades dentales, doctor Honorato Villa Acosta, que además tiene la característica, como lo tenemos en muchos otros temas, en nuestro instituto, de ser pioneros en el sector salud en muchas cosas. Somos pioneros en tener una clínica de especialidades dentales en el sector salud, esta clínica, y sigue siendo la mejor clínica de especialidades dentales del sector salud, gracias a su trabajo. Por eso me da mucho gusto poder saludar a quien representa hoy al director normativo de salud de nuestro instituto, el doctor Ramiro López Elizalde, y qué mejor que sea el doctor Alejandro Medina Santoyo. Muchísimas gracias, doctor, siempre con el reconocimiento a la labor que realizas y que realiza la Dirección Normativa de Salud. Reconocer el trabajo, el entusiasmo siempre profesional
de la subdelegada médica en la zona norte, la doctora Rocío González Gutiérrez. Muchísimas gracias, doctora, gracias por su invitación. El poder saludar a la licenciada María Gabriela Sánchez Mejía, subdelegada de Administración, gracias, y al profesor Nicolás Blancas Lima, subdelegado de Prestaciones de esta delegación, muchísimas gracias, y nuestro reconocimiento siempre al trabajo coordinado, al trabajo en equipo que realiza la representación sindical con la Administración. Nuestros mejores deseos en el encargo, que espero que pronto se convierta ya en la titularidad como director de la Clínica de Especialidades Dentales, doctor Honorato Villacosta, del doctor Ángel Chávez Mendoza. Éxito, doctor, y por supuesto reconocer siempre el trabajo de quien dirige el Comité Ejecutivo de la Sección 4 de nuestro sindicato, mi compañera de lucha, la enfermera Lucía García Rojas, secretaria general de nuestra sección. Muchísimas gracias. Pero sobre todo, muchísimas gracias a todos ustedes que hoy asisten y participan en esta cátedra prima a la importancia del odontólogo en la atención médica del paciente oncológico. Señalamos que la odontología no es cara, lo caro es el descuido. Y por supuesto que la vida es como el espejo, se obtienen mejores resultados cuando se sonríe. Y gracias a su trabajo, nosotros podemos sonreírle todos los días a la vida, aún en tiempos difíciles como los que estamos viviendo de esta pandemia, con sus altibajos, que de repente creemos que ya la libramos y de repente tenemos que volver a aplicar con mayor seguridad todas las medidas preventivas para evitar contagios. Por eso, cuando nos hicieron la invitación para participar, con mucho gusto lo hacemos, con mucho gusto apoyamos con todo lo que se puede. Y además también comentar que como era muy reducido el espacio en la clínica, estamos proponiendo que se graben las ponencias y que las podemos transmitir a través del espacio que tenemos en la plataforma de YouTube, tanto como Sendel Centiste como Luis Miguel Victoria. Son plataformas, espacios que prácticamente los tenemos en un alto porcentaje dedicados a la capacitación, a la actualización, a la información. Siempre hemos dicho que la información es poder, poder no para uno mismo, sino poder para realizar de mejor manera las tareas encomendadas. Y qué mejor que se conozca no solo en el país, porque tenemos muchos participantes internacionales en esta plataforma, qué mejor que dar a conocer lo que se hace en nuestra Clínica de Especialidades Dentales, la capacidad que se tiene aquí con todo el personal profesional y evidentemente también la importancia de los ponentes invitados a esta actividad. Todo para conmemorar hoy, 9 de febrero, el Día del Odontólogo. Por eso, para nosotros, un honor estar con ustedes, reconocer su trabajo, felicitarlos, exhortarlos, por supuesto, siempre a aprovechar que tenemos el alto honor de laborar para la institución más noble del Estado mexicano y que mejor ustedes que están en la primera y en la mejor clínica de especialidades dentales del sector salud. El mayor de los éxitos siempre, y como siempre señalamos, orgullosamente somos servidores públicos, orgullosamente servidores de los servidores públicos y de sus familias, más de 13.5 millones de mexicanos, y hoy más que nunca, por siempre y para siempre, orgullosamente ISSSTE, orgullosamente Centiste, orgullosamente Clínica de Especialidades Dentales. Éxito, muchas gracias. A continuación, el mensaje e inauguración de la cátedra prima a cargo del doctor Alejandro Medina Santoyo, en representación del doctor Ramiro López Elizalde, director normativo de salud. Muy buenos días tengan todos ustedes. Es un honor para mí estar el día de hoy aquí. Y bueno, ser el medio por el cual el doctor Ramiro López Elizalde, director normativo de salud del instituto, les envía un cordial saludo. Digo, tuvo a bien designarme, será porque soy odontólogo. Y también, bueno, hacer un reconocimiento a la doctora Diana Mejía, que está aquí a un costado, que ella es la jefa del Departamento de Salud Bucal y que es ahora pues la encargada de coordinar todos estos esfuerzos en materia pues de odontología. Digo, estamos a lo mejor
ahí lo reconocemos siempre un poquito separado. Nosotros vemos más la parte de prevención, la parte de primer nivel. Sin embargo, creo que, en años anteriores hemos estado haciendo esfuerzos para coordinar de mejor manera esta transición de los pacientes y sobre todo hacer que los pacientes que lleguen aquí a la clínica de especialidades dentales sean los que realmente tengan que llegar, ¿no? Y llegar en las mejores condiciones para el tratamiento que sigue, ¿no? Ustedes son esa continuación. Sin embargo, nuestra labor también en el primer nivel, es muy importante. Agradezco que se haya invitado a los directores de todas las unidades para seguir haciendo esa conciencia que debemos de hacer en cuanto a reconocer el trabajo del odontólogo. Hoy se va a ver un tema relacionado con pacientes oncológicos, sin embargo sabemos que la odontología pues interviene en todo tipo de patologías de todos los pacientes, ¿no? La importancia de tener una cavidad bucal en óptimas condiciones repercute obviamente en la salud integral de nuestros pacientes. No quiero alargarme más, reciban nuevamente un cordial saludo de todas nuestras autoridades, del doctor Ramiro López Elizalde, del doctor Miguel Ángel Nakamura, nuestro subdirector de Prevención y Protección a la Salud, y a nombre mío. Muchas gracias, tengan buen día. Les pedimos ponerse de pie para la inauguración, por favor, si son tan amables. Bueno, es para mí un honor dar por inaugurado esta cátedra prima, la importancia del odontólogo en la atención médica del paciente oncológico, siendo las 10:16 el día miércoles 9 de febrero, Día del Odontólogo. Damos por inaugurado estos trabajos. Muchas gracias y mucho éxito. Les pedimos amablemente a los integrantes de nuestro presidium y los invitamos, por favor, a la entrada de nuestra clínica para la toma de fotografías, si son tan amables. Para mí es un honor presentar a uno de los mejores oncólogos del país, al doctor Francisco García Rodríguez. El doctor García es, más allá de ser un excelente oncólogo, es un gran maestro. Todos aquellos que tuvimos la fortuna de tomar clase y de aprender algo de lo mucho que nos compartió el maestro, estamos muy agradecidos y me siento honrado en presentarlo. Les pido un aplauso para el doctor Francisco García Rodríguez. Muy buenos días. Primero, pues felicidades. Esto es un festejo. Me siento muy honrado de dar esta plática en su festejo. Como dijo la doctora, y se lo dije hace un momento, todos necesitamos de ustedes de manera inaudita, ¿verdad? Somos sus clientes perpetuos y espero que ustedes no sean mis clientes nunca. Mi agradecimiento al doctor Ángel Chávez Mendoza me ha llenado el día y me ha llenado la vida con esta invitación, porque cuando uno está ya en esta etapa en donde ve la recta final más cerca, es tan significativo poder hacer esto y compartir lo que uno ha hecho toda la vida y que ha dado algún fruto y bueno, uno se siente muy honrado. Me siento muy honrado de estar aquí con ustedes. Podemos hacer la plática tan dinámica como la quieran, no necesariamente tiene que ser una cátedra magistral ni prima. Pregúntenme lo que quieran, díganme lo que quieran y la idea es que esto sea útil para todos, ¿no? Así es que podamos tener el diálogo que ustedes deseen. Empiezo con Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino fue un gran filósofo. Lo que dice ese pergamino, estoy totalmente de acuerdo.
el acto más noble del ser humano es el gozo. Y es un gozo estar aquí con ustedes el día de hoy. Y Santo Tomás de Aquino escribió esto. Y esto es muy bueno, esto lo uso mucho cuando empiezo a dar clase o cuando tengo un grupo nuevo. Pues les pido que digan lo que le dijo Santo Tomás de Aquino a Dios. Le dijo: dame, Señor, agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar. Ya me quitó mi acordeón, entonces no sigo hasta que regrese mi acordeón. Gracia y abundancia para hablar. Dame, Señor, acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al concluir. Son unos deseos inmensos, ojalá y todos pudiéramos hacer esto, pero bueno, la intención de esta plática es que se queden muchos de estos conceptos con ustedes. Lo primero que les voy a hablar es por qué nos da cáncer. Eso es lo primero. Creo que es esencial. Ustedes ven cáncer, por supuesto que lo ven. Ustedes detectan cáncer y ustedes diagnostican cáncer, mucho cáncer. Además de que, como dijo el doctor, ustedes tratan a los pacientes con cáncer, que es todo un tema y que por ahí tienen una plática de qué hacer con el paciente con cáncer en quimioterapia y en radioterapia, que es todo un reto para ustedes, porque ahí sí los meten en grandes problemas. El paciente radiado de cabeza y cuello que va con ustedes por problemas dentales es todo un tema y si quieren podemos hablar unos momentos de eso después. Ahora, ¿por qué da cáncer? Y se los voy a explicar a mi manera. La primera pregunta es: ¿en qué idioma habla Dios? Según ustedes, ¿en qué habla? ¿Se acuerdan de la película de Mel Gibson que la hizo en arameo? Porque se supone que Jesús, que es el Hijo de Dios, hablaba arameo, pero pues si ustedes van con los árabes, pues probablemente hable en árabe o en otro texto que nosotros no sabemos. ¿En qué idioma habla Dios? Bueno, pues yo creo que Dios, cuando decidió crear la vida en el mundo, hizo su palabra muy clara. Y la palabra de Dios son letras, son 4 letras. Dios está inscrito en todo lo viviente en 4 letras. Y esto es el código genético. Y dice ahí: al principio fue la palabra. Efectivamente, la palabra está hecha de esas letras. Y esa palabra nació en el mar. La vida nació en el mar, no nació en la tierra. La vida nació en el agua. Y seguramente se empezó a replicar incesantemente y para siempre, y esto fue el origen de que estemos todos vivos aquí, y las plantas que nos rodean, y los animales, y los insectos, y todo lo que está vivo tiene esta palabra de Dios, y esta palabra de Dios está contenida en esta molécula. Y esta molécula, esta molécula es el ADN o el DNA que todos ustedes conocen. Es una doble hélice. Esta doble hélice está hecha de esas 4 letras, de adeninas, timinas, citosinas y guaninas, que están unidas por unos puentes de hidrógeno y que tienen contenido toda la información para que estemos vivos. Esta molécula es una enorme molécula. Si ustedes sacaran del núcleo de una célula el DNA y lo pusieran lineal, mediría aproximadamente 8 metros. ¿Cómo pudo una célula, cómo pudo la palabra ser guardada en ese espacio tan pequeñito que es el núcleo? Bueno, pues lo hizo a través de enrollarse en sí misma en unas proteínas globulares que se ven ahí, unas bolitas que se llaman histonas, y las histonas se reembobinan entre sí hasta que junto puede meter 8 metros dentro de un núcleo microscópico. Entonces, la palabra de Dios fue guardada en el núcleo y ahí se quedó durante millones de años guardada y nadie tenía idea de qué era y dónde estaba. Les tocó a estos dos recibir el premio Nobel. Ellos son Watson y Crick, todos ustedes los han oído. Hace poco se celebraron, creo que los 70 años o 80, no sé cuántos, del advenimiento del DNA y de la síntesis del DNA que hicieron ellos. Pero a mí me parece, y esto es un comentario personal, me parece que a veces alguien gana el crédito y no lo tiene realmente. Si ustedes van a Francia y van a Chartres, que es un pueblo en Francia, la catedral de Chartres es muy famosa, y es muy famosa porque tiene este vitral que ustedes están viendo. Si ponen atención al vitral, es un vitral muy interesante porque en el centro está la Virgen con el niño, pero a los lados están unas figuras muy grandes que representan a los 4 profetas y tienen encima en los hombros a los que son los 4 evangelistas. Después de esta plática ustedes van a creer que soy el mocho más grande del mundo, y no es cierto, no soy mocho. Y mi religión es muy especial, pero tengo que usar esto para que entiendan muchas cosas de cómo es la vida misma. Entonces estos que están encima de sus hombros, dice uno, ¿y por qué están ahí? El que nos lo explica es Isaac Newton. Isaac Newton, cuando le dijeron: oiga, es usted genial, es usted un hombre
bárbaramente inteligente, usted es el descubridor, usted nos ha traído la luz. Y él dijo, no, si he podido mirar lejos es porque he subido a hombros de gigantes. Y eso es lo que representa los vitrales de Chartres. Para ver lejos hay que subirse en hombros de gigantes. Todos ustedes que ven lejos lo han hecho porque han tenido a sus maestros. Sus maestros son los que han sembrado en ustedes todo lo que ustedes son. Y si ahorita cierran los ojos y recuerdan, va a haber alguien en la vida que marcó su vida definitivamente y le dio dirección y le dio orientación. Bueno, pues así sucedió con el DNA. El DNA había de una historia lejísima. Para que Watson y Crick recibieran el premio Nobel, tuvieron que pasar muchísimos años. Miren, este es Erasmo Darwin. Erasmo Darwin fue el abuelo de Carlos Darwin, y ahorita lo recordaremos quién fue Carlos. Erasmo Darwin ya en 1794 sabía o intuía que había un filamento que daba la vida. Y decía, conforme la tierra y el océano fueron poblados con productos vegetales, animales y personas, uno y el mismo tipo de filamento viviente ha sido y será la causa de la vida orgánica. Entonces él intuía que había algo, un algo que nos daba vida. Luego apareció este sacerdote que es Mendel, y Mendel, ¿se acuerdan? Nos dio la ley de la herencia. Esto fue interesantísimo. Nos dijo cómo heredamos los caracteres, pero no sabía cómo. Él sabía que si mezclaba unos guisantes lisos con otros rugosos, determinaba leyes precisas de cómo se heredaban los caracteres, pero no sabía quién era el que tenía la palabra del carácter. Bueno, pues después viene ahora sí Carlos Darwin, el nieto de Erasmo, y Carlos Darwin era un biólogo tremendo. Entonces subió a un barco que se llamó el HSM Beagle, que era de la reina de Inglaterra, que se lo proporcionó para que él fuera a las Galápagos. ¿Se acuerdan que las Galápagos están en Ecuador? Y ahí en Ecuador, Carlos Darwin, después de ver a los animales y su enorme diversidad y su enorme adaptación al medio, dice, la vida le pertenece al que se adapta mejor, y genera la teoría de la evolución de las especies. Y Carlos Darwin dice que nosotros venimos del simio. Muchísimas gracias, qué amable. Carlos Darwin viene a decirnos que nosotros venimos de los simios, y creo que no hay nadie aquí que dude que venimos del simio, somos parte de un proceso evolutivo. Entonces él tampoco sabía lo que era el DNA, pero intuyó que el DNA podía modificarse y evolucionar a través del tiempo, ¿no? Y bueno, estamos hablando de no hace tanto tiempo, eso es 1940, eso es un campo de concentración, eso es Auschwitz. Y los alemanes todavía no sabían en 1945 qué era el DNA, todavía no se sabía en el mundo qué era ese filamento de vida. Y hay historias tétricas, ¿se acuerdan del doctor Mengele? El hombre que buscaba a los gemelos para poder entender cómo se transmitía todo este carácter y la física de la raza aria, y mutiló y torturó a miles de niños, sobre todo quería niños, para poder entender cómo se daba el proceso de la vida. Afortunadamente pasó la guerra, y apareció este señor que se llama Avery, es un canadiense, y este fue el primero que fue al núcleo y encontró que lo que había en el núcleo eran ácidos nucleicos, que eran estas palabras, estas letras de adenina y timina y citosina y guanina, y él fue el primero que dijo, esto es lo que debe de ser el principio de la codificación de la vida. Y después de Avery vinieron otros varios, pero voy a mencionar a ella. Ella es la que se debería de haber ganado el premio Nobel. Ella se llama Rosalind Franklin. Y Rosalind Franklin, una británica, fue la primera en tomar una fotografía del DNA. Logró una fotografía con espectroscopía del DNA y la publica. Y gracias a ella, Watson y Crick reciben el premio Nobel. Ella creo que se murió antes de todo este proceso de cáncer, por cierto, pero ella es la verdadera grande descubridora. Ella es el gigante sobre lo que está parado Watson y Crick. Por eso quise hacer esa analogía. Ahora, ¿qué es el DNA? ¿Qué tiene el DNA? El DNA tiene información, lo que está en el núcleo de nuestras células no es más que información, es como una computadora que está en esas hélices de las que está conformado. ¿Información para qué? Pues información para ser como somos. Oye, ¿y por qué soy alto? Porque tienes un DNA que codifica altura. ¿Y por qué soy chaparrito? Pues por lo mismo. ¿Y por qué soy gordito? Porque lo llevamos adentro de nosotros, lo que somos y como somos está impreso en ese DNA. Entonces, da la característica propia de la especie. Lo que diferencia es el número. El gato tiene 38 cromosomas, nosotros tenemos 46. Y 38 cromosomas dan gato y 46 dan humano. Ahora, ¿información de qué? De todo, de todo.
Oye, eres muy inteligente, traes DNA que te hace ser muy inteligente. Oye, eres muy simpático, pues traes DNA de simpatía. Todo lo que somos está impreso en el DNA. Por supuesto, el DNA es plástico. Esto quiere decir, al tener plasticidad se puede adaptar, puede aprender. ¿Qué hacemos toda la vida? Aprender. ¿Y cómo aprendemos? Pues por el DNA de nuestras neuronas. Cuando ustedes oyen a Mozart, pues pensamos que su DNA, el que codificaba para el sonido, debe haber sido especial, porque no podemos hacer lo mismo que él. Y encontramos nuestro camino en la vida. ¿Por qué soy odontólogo? Porque me fascinó el trabajo oral y porque me gustó la mecánica y porque ustedes tienen sus razones y eso estaba dentro de ustedes. La vocación está dentro del DNA, los sentimientos están adentro del DNA. Quiero pensar que ser bueno o ser malo está dentro del DNA. Toda la función del organismo es el DNA. ¿Y quién tiene más cromosomas, ellos o nosotros? ¿Quién tiene más, los changos o nosotros? Y mucha gente dice, los humanos, porque somos mejores. No es cierto, nosotros tenemos 2 menos. Los simios tienen 48 XX o XY cromosomas, nosotros tenemos 46. Y si quieren saber que sí venimos de ellos, busquen en el segundo cromosoma, en el 2, es el más grande de los cromosomas. Y es el más grande porque ahí se fusionó el de ellos en nosotros. Y eso hizo que de repente bipedestáramos y ya podríamos caminar erectos. Y eso hizo que pudiéramos prensar y tuviéramos función prensil fina y tuviéramos un cerebro que coordinaba mejor y que tenía abstracción, que se podía ver a sí mismo, y ahí fue el gran salto. Ahora, ¿por qué saltó? ¿Por qué el simio se convirtió en humano? Pues debe haber sido por una catástrofe. En el gran risco de Etiopía vino un cataclismo espantoso, se abrió la tierra y unos simios quedaron del lado de la selva y otros quedaron del lado de la sabana. Y en el lado de la sabana no había árboles y no había frutas, tuvieron que convertirse a ser carnívoros, tuvieron que caminar porque en su forma de andar no era útil para escapar, tuvieron que perder y ganar otras habilidades, y eso es lo que cambió el DNA, y por eso nosotros venimos prácticamente de ellos. Entonces esto almacena información, y ahora les voy a decir qué tiene esto que ver con la plática, qué tiene esto que ver con el cáncer. Bueno, lo primero que tienen que recordar es que el cáncer es una enfermedad genética, el cáncer es una enfermedad de nuestros genes, y adentro de nosotros llevamos la semilla de nuestro propio cáncer, todos llevamos la semilla del cáncer adentro. Fíjense que cómo habla el DNA, les voy a decir rápidamente cómo se expresa el DNA. El DNA se expresa por estas cosas que se llaman genes. Hagan de cuenta que el DNA es una biblioteca que tiene 46 anaqueles, 46 libreros, y adentro de los libreros están los tomos de libros. Los libreros son los cromosomas y los libros son los genes. Un gen es un libro que tiene información. ¿Información para qué? Para hacer una proteína. El DNA habla haciendo proteínas en nuestro cuerpo. Oye, ¿por qué la glucosa te da energía? Porque entra al ciclo de Krebs, que está determinado por enzimas que son proteínas hechas por el DNA. ¿Y tu insulina de dónde sale? Del DNA del páncreas. ¿Y el cortisol de dónde sale? Del DNA de la suprarrenal. Los genes producen proteínas. Ahora, esto es como es un gen. Un gen es una línea de información que tiene unas cosas que se llaman exones e intrones que no importa, pero que al final de todo codifica una proteína. Y aquí viene el asunto del cáncer. El asunto del cáncer es muy interesante porque nuestras células se tienen que dividir. Ustedes ven todos los días células en división, que son las células de la mucosa oral. Todas las células que revisten la lengua, las células que revisten el piso de la boca, las encías, el paladar, los carrillos, son epitelio. Es un epitelio escamoso. Y ese epitelio escamoso todos los días se está dividiendo. ¿Cómo le hace para dividirse? Pues porque sus genes le dicen que se divida. ¿Y cómo lo dicen? Pues muy interesante, por este esquema. Este esquema es un esquema fascinante. Este esquema les enseña que en el número 1 dice factor de crecimiento. Hay genes que producen esa proteína, la exporta de la célula, la manda hacia el espacio intersticial y hace que busque una segunda proteína que es un receptor de membrana, que es ahí en el número 1, se está acoplando el factor de crecimiento con el receptor de membrana. Una vez que se acopla, activa adentro, está el número 2 seguramente, en donde está un segundo mensajero, que es una proteína producida por otro gen, que se activa con el acoplamiento y que se va hasta el núcleo. Y en el núcleo activa otro gen que forma otra proteína. Y cuando esto sucede, todo esto sucede, la célula se divide.
La célula se divide. Entonces, es un paso fascinante en donde los genes que están al interior del núcleo deciden la división de las células. Todos los días dividimos miles o cientos de miles de células en todo el cuerpo. Todos los epitelios que nos revisten se están dividiendo. Acuérdense que las neuronas no se dividen. Oiga, entonces las neuronas no tienen protoncogenes. Sí los tienen, pero están apagados permanentemente. Ellos ya no funcionan en el resto de la vida. Neurona muerta, nunca reparada. En cambio, el hígado, ese sí se repara. Y eso lo sabían los griegos, eso a mí me fascina. No sé cómo los griegos descubrieron que los hígados regeneran. De ahí que inventaron la fábula de Prometeo. Es una fábula muy linda en donde Prometeo vivía con los dioses, no había hombres, y ellos vivían en el Olimpo muy contentos hasta que Prometeo le dice a Zeus, oye, déjame hacer personas, ¿no? Sería divertido tener gente aquí abajo y que tú las mandaras a todas y nos divertiríamos. Pues sí, entonces fabricó personas de arcilla y Zeus les da vida. Ven, todas las religiones convergen, todas convergen. Entonces les da vida a Zeus, pero les dice, a cambio de la vida me van a dar lo mejor de sus cosechas, de su ganado, de su vino, y me lo van a traer al Olimpo. Cada mes me lo van a traer. Los hombres lo hacían religiosamente y vivían en un paraíso. Las religiones convergen. Pero un día los hombres se pasan de listos. No es que se coman una manzana, sino que le juegan una mala pasada a Zeus y llenan el cesto con cosas podridas y lo tapan con algo bueno. De tal forma que cuando era la esposa de Zeus, saca lo que está en la canasta y le dice, pero mira lo que han mandado cosas descompuestas. Zeus entra en ira y dice, se acabó, los humanos se acabaron. Y les quita la luz, les quita a Helios el sol. Dice, tú no sales ya, te quedas ahí guardado. La oscuridad cae en la tierra y todos los humanos empiezan a morir. Y Prometeo, que los había formado, está muy triste y dice, no me quites a mis humanos, déjame seguir con ellos. Entonces Zeus les dice, no hay humanos, se mueren todos. Desesperado, Prometeo va y le roba la luz a Zeus y ilumina nuevamente el mundo y los hombres vuelven a vivir. Zeus, enojadísimo, le dice, te daré un castigo eterno. Y como Zeus sabía mucha biología molecular, sabía que el hígado se regeneraba. Entonces el castigo fue encadenar a Prometeo a una roca en el Olimpo y hacer que un águila viniera a diario y le comiera una parte del hígado, porque al día siguiente se regeneraba y así podía comérselo eternamente. Si le comía el corazón, pues no regeneraba, pero el hígado sí. ¿Cómo sabían los griegos esto? No tengo la menor idea, pero sabían que el hígado regenera. Y lo usamos ahora sí, cuando queremos operar metástasis del hígado por cáncer de colon, y es muy grande el segmento que se va a quitar, isquemiamos al hígado, cortamos su circulación parcialmente y el hígado empieza a regenerar. Entonces crece el hígado sano y podemos cortar el hígado enfermo. Entonces esto es parte del hacer de los epitelios. Y los epitelios como el que ustedes ven diario se está replicando. Y esta es la forma de replicarse mediante ese ciclo maravilloso que es el ciclo celular. Dentro de nosotros, nuestras células tienen la capacidad de seleccionar cuando una célula se enferma en sus genes. Si la célula está enferma porque hay una mutación en los genes, porque esos genes ya no dicen lo que querían y empiezan a deteriorarse rumbo a un camino como el cáncer, la célula es capaz de identificarlo. Lo identifica en donde está una rayita en G1 y es una raya que sale hacia la izquierda, baja y dice apoptosis. Eso quiere decir que nuestras células están armadas con el material para leer el DNA, corregirlo y pasar DNA sano a que la célula hija tenga un DNA sano. Pero si está erróneo, la célula la mata. Y ese fenómeno de morir cuando la célula quiere se llama apoptosis. La apoptosis es la muerte sin necrosis, la muerte sin inflamación. Entonces nuestras células tienen mucho con qué defenderse de que estos genes que hacen que la célula se divida estén mutados. Si están erróneos, los mata con apoptosis. Y algo fascinante de nosotros, fíjense qué sabio fue Dios. Dios fue tan sabio que cuando creó el DNA en nosotros y nos dio la vida, a la vez nos dio nuestra propia senescencia y la muerte. ¿Cómo? Nuestras células, nuestros cromosomas, donde está el DNA, tienen esos puntitos rojos en la superficie, en los extremos, y esos son los telómeros. Con cada división celular los telómeros se van acortando y no se vuelven a generar. Esto nos hace seres finitos y mortales. Cuando los telómeros tienen un acortamiento crítico nos morimos, cenecemos y morimos, envejecemos, cenecemos y nos morimos.
Entonces, fíjense el balance perfecto. Tenemos los genes que hacen que nos dividamos, que crezcamos, pero tenemos los genes que nos matan y que nos hacen cenecer y terminar la vida. Entonces, este armamentario genético, este balance, cuando sufre una ruptura, da lo que conocemos con el nombre de cáncer. En este planeta nada es infinito, nada ni nadie, más que el cáncer. El cáncer es un modelo de infinitud, el cáncer no se muere nunca. ¿Por qué? Porque el cáncer no hace apoptosis, el cáncer no acorta telómeros, el cáncer se divide infinitamente porque su código está alterado. Y eso es el origen de esta enfermedad peculiar. El cáncer es una enfermedad genética, que ahí está en resumen y no tiene mucha importancia, que suceden varios fenómenos. Tienen que mutar los genes que hacen que se divida, los genes que cuidan el ciclo celular, los genes que matan a la célula, los telómeros que nunca se acortan y la inmunidad que falla. Si juntan todo eso, la resultante se llama cáncer. Finalmente, Alexander Pope lo dijo: todas las formas que perecen por otras serán reemplazadas. Tomamos turnos para capturar el aliento vital y luego morir. Como burbujas en el mar de la materia nacida, se elevan, se rompen y al mar retornan. Esta es la ley de la vida, mas no la ley del cáncer. Ahora vamos con casos para ustedes. ¿En qué toca esta enfermedad a su especialidad? Pues que ustedes ven mucho cáncer o pueden ver mucho cáncer si lo quieren ver. La doctora ahorita lo dijo. Los médicos tomamos el estetoscopio, tomamos nuestras manos, nuestros ojos y hacemos clínica. La clínica se está perdiendo. En la medicina, los médicos estamos perdiendo el arte de la clínica. Porque ahorita llega alguien y dice: tengo un tumor aquí, y dice: pídele un PET-CT, y se acabó, ni siquiera lo revisan. Porque ahorita llega alguien y dice: tengo un dolor por acá, hazle una resonancia, ni siquiera lo revisan. Estamos perdiendo la esencia, que es el contacto humano. Y ese contacto es un ritual, y un ritual significa cambio. El cambio quiere decir que alguien que va enfermo a nosotros tiene que salir con un cambio. Y ese cambio lo hacemos nosotros, ¿a través de qué? De la exploración física, del diagnóstico, de la terapéutica. Bueno, pues ustedes hacen lo mismo. Ustedes hacen un ritual cuando nosotros entramos con ustedes y nos acostamos en su silla y ustedes nos empiezan a revisar. Ustedes hacen un ritual. Ahora creo que hay que saber ver, No es nada más decir: me duele la de acá, la abajo, y ustedes entran directo, ponen un espejito y dicen: está cariada, y empieza la maquinita y toda esta parafernalia que es impactante para nosotros. No, pues es también ver, pues véanle la cavidad oral, véanle la mucosa de los labios, superior, inferior, los carrillos, el piso, las encías, el surco gingivobucal. Y bueno, ahí tienen el primer caso. ¿Qué harían ustedes con un señor que es un fumador crónico que tiene esta lesión y que está en los labios, y aparte de lo que tenga en su dentadura, tiene esta lesión blanquecina geográfica irregular? ¿Qué harían ustedes con ella? Entonces, primero la pregunta sería: ¿cuál es su diagnóstico? O sea, ¿tiene diagnóstico? Perdón, se fue todo. Un segundo. ¿Cuál sería su diagnóstico de esto? Y creo que la mayoría de ustedes va a decirme que esto es una leucoplaquia, ¿no? Entonces están viendo una clásica leucoplaquia. ¿Por qué se llama leucoplaquia? Es una placa sobrelevada, es blanca, es geográfica, es irregular, es extensa. No se debe de observar la leucoplaquia. Las leucoplaquias no deben de ser observadas. O sea, ¿cómo se maneja esta paciente? Pues quitándole la leucoplaquia, la tienen que excidir, tienen que hacer una mucosectomía. ¿Qué indicaciones le da? Que no fume y tome simultáneamente, porque estos son los factores de riesgo para tener cáncer de cavidad oral. Los pacientes que hacen cáncer de cavidad oral, de orofaringe y de tracto aerodigestivo superior tienen como gran característica la mayoría ser hombres y la mayoría ser fumadores y tomadores crónicos, fuman y toman simultáneamente. Entonces toman grandes cantidades de alcohol fumando muchos cigarrillos, y esto es oncogénico hacia la cavidad oral. Entonces este paciente hay que excidirlo, le debe dar indicaciones profilácticas de no tener riesgo, y el pronóstico es excelente. Solamente 5% de las leucoplaquias se transforman en cáncer. Ahora les pongo un segundo caso. Un señor de 53 años, fuma crónico, alcohol crónico, consulta a su odontólogo por múltiples caries. El odontólogo identifica al examinarlo una lesión en el carrillo derecho. Y esta es la lesión en el carrillo derecho. Este es el carrillo y este es un aumento en donde están viendo una nueva lesión geográfica
enrojecida y sobrelevada. ¿Cuál es el diagnóstico? Pues el diagnóstico de este paciente, si la primera era blanca y se llamaba leucoplaquia, que leuco quiere decir blanco, pues esta se llamará eritroplaquia, porque eritros quiere decir rojo. Nuestros eritrocitos se llaman eritrocitos porque son rojos la sangre. Y esta se llama eritroplaquia. ¿Qué van a hacer con este? Este con más razón lo tienen que excidir y con más razón lo tienen que llevar a una resección amplia, porque la probabilidad de que una eritroplaquia se convierta en cáncer es casi del 35 al 40%. Entonces tienen una probabilidad muy elevada que una eritroplaquia se transforme. Así es que este paciente probablemente es una eritroplaquia, la consideración diagnóstica, el manejo es la resección amplia. ¿Qué resultados se espera obtener? Pues que sea solo eritroplaquia, y si confirma la impresión, ¿qué indicaciones? Pues que deje de fumar y que deje de tomar y que así su boca regularmente, etcétera. Este es un ejemplo de una eritroplaquia que tiene displasia. Todo el epitelio está sustituido prácticamente por una displasia de alto grado. Recuerden ustedes que las lesiones escamosas, del epitelio escamoso que reviste la cavidad oral, primero se transforman en una displasia y luego se transforman en un carcinoma. Entonces esto es lo que ustedes ven en la cavidad oral. Ahora este es un paciente que va a verlos porque también tiene problemas dentales. Resulta que es un campesino que trabaja al aire libre, trabaja al sol, y viene que les dice que incidentalmente trae una lesioncilla en el labio inferior y es enviado a su valoración. Pues ustedes pueden ver los labios y pueden ver la piel que circunda la cavidad oral y recordar que el cáncer de piel es el cáncer más frecuente en todo el mundo. Entonces, podemos decir que el cáncer más frecuente en México es el de mama, que es el más frecuente en México, pero podemos decir que excluyendo a la piel, porque la piel es infinitamente mayor, nos exponemos más al sol que tener cáncer de mama. Entonces, esto que están viendo aquí es un típico carcinoma escamoso del labio inferior, que es el sitio más frecuente del carcinoma escamoso del labio y que debe de ser biopsiado. Tomarle una biopsia incisional, confirmar que es un carcinoma del labio inferior. El cuello es negativo. Acuérdense que estos tumores de cavidad oral van al cuello. Y estos tumores que aparecen en la cavidad oral, su primer sitio de metástasis son los ganglios del cuello. Entonces este paciente es un tumor que no infiltra profundamente. La biopsia revela un carcinoma epidermoide y se debe de hacer una excisión amplia. Este es un típico colgajo de Abie-Stlander, que es la forma típica de tratar al cáncer del labio inferior. Esta es la rotación de colgajo más común que se hace y es un cáncer fuertemente curable. Ustedes lo pueden encontrar, ustedes lo pueden detectar. El otro caso ahora, un hombre de 68 años, tabaco y alcohol es el antecedente clásico y está erosionada la encía inferior derecha, ese déntulo, y la encía inferior derecha está empezando a erosionarse. La lesión ha provocado que no se pueda colocar la dentadura, tiene dolor al comer y ha presentado sangrado esporádicamente. El primer diagnóstico que se hace en este paciente es que la dentadura le queda mal y que hay que hacerle otra. Lo que se les olvida es que el cáncer de la encía pues es frecuente. Entonces ahí tienen la encía inferior y ahí tienen la lesión. Son generalmente lesiones eritematosas, sobrelevadas, ulceradas, puede ser sucio el fondo. Y más que una escoriación, esto es un cáncer. Es tan fácil como una biopsia. Se le pone un poco de anestesia local en la encía, como ustedes lo hacen mucho mejor que nosotros, y se le toma una biopsia de sacabocado, una biopsia incisional con un bisturí, se comprime y se va el señor a su casa. Y con eso tienen el diagnóstico, carcinoma escamoso de la encía. Entonces, este es un tumor no infrecuente que se confunde mucho con problemas de las prótesis, de las placas que le quedan mal, que le molestan, y todo el mundo, el mismo paciente, lo dice. La exploración física muestra esta lesión de 3.5x2, friable, sangrante, infiltrante. No hay parestesias, lo cual quiere decir que no tiene tomado ninguno de los nervios dentarios, y la exploración del cuello es negativa. Estos pacientes, ustedes le deberían de hacer esto, una ortopantomografía o una placa de mandíbula, en donde se puede ver la erosión mandibular que produce el tumor, y por supuesto una tomografía o una resonancia magnética con ventana de hueso para ver la lesión. El tratamiento de estos tumores es un tratamiento radical y es la mandibulectomía, que puede ser parcial o total, que es la mandibulectomía parcial o total. Aquí ustedes tienen mucho que ver y tienen mucho que ver porque les vamos a dejar un paciente que no solo es edéntulo, sino vamos a dejar un espacio que va a afectar gravemente la masticación y ustedes seguramente van a ser llamados para que nos ayuden a mejorar las condiciones dentales de este paciente.
Entonces, este es un procedimiento que no es infrecuente y es un procedimiento que hacemos con cierta regularidad. Obviamente se les puede hacer cuello, les traigo la imagen de una disección de cuello, porque esto es habitualmente en donde terminan todos los carcinomas escamosos. Este es otro ejemplo de un cáncer de la encía, generalmente es la encía inferior, es la más frecuentemente afectada más que la superior, pero estos tumores pueden salir en cualquier parte de la cavidad oral. Este que está aquí es un ameloblastoma, es un uniquístico, que es otro tumor que ustedes ven, son los tumores quísticos de la mandíbula. Entonces, bueno, pues esto lo trata habitualmente el cirujano maxilofacial, es el que hace las grandes resecciones y las grandes reconstrucciones, y bueno, ustedes saben más de ameloblastoma. Y pueden llegar a ver cosas tan espantosas como este, que es un caso horroroso, pero que trata de ejemplificar que los osteosarcomas, sobre todo en los jóvenes, no son infrecuentes. Y este es un osteosarcoma de maxilar superior. Esta es la placa de un osteosarcoma de maxilar superior con la gran destrucción de paladar y de la maxila superior. Esto es algo que vemos con cierta frecuencia. Mujeres jóvenes sin factores de riesgo que llegan porque tienen problemas en su lengua. Y muchas veces el paciente no los consulta por problemas dentales, los consulta por problemas orales, los consulta porque tiene escoriada la lengua, porque le duele, porque le arde, porque es geográfica, por muchas razones. El caso es que cuando ustedes se encuentren lesiones nodulares, sobre todo en los bordes externos de la lengua, aunque puede estar en el dorso o en la punta, que van creciendo progresivamente y que empiezan a dar dolor, erosión o sangrado, pues piensen en carcinoma escamoso de la lengua. Muchos pacientes llegan tarde porque se considera que son procesos inflamatorios, porque se les dan cualquier cantidad de tratamientos antiinflamatorios, enjuagues colutorios, pues, cualquier cantidad, y esto retrasa mucho el diagnóstico. Todos los casos que hemos presentado, todos, las leucoplaquias, eritroplaquias, cánceres de labios, encías, lengua, paladar, piso de boca, todas son susceptibles de una biopsia, y una biopsia es un procedimiento sencillo, razonable, que tiene muy poca morbilidad y que da el diagnóstico expedito y manda al paciente un tratamiento expedito. Entonces, creo que estos son los grandes tumores que ustedes ven en la cavidad oral y que tienen que tener el recuerdo de ellos, ¿no? Bueno, pues esto se va a los ganglios, la lengua. Fíjense qué curioso, muchas mujeres no fumadoras, no tomadoras, jóvenes presentan cáncer de lengua. No sé por qué, es un tumor que afecta más a las mujeres y que no tienen factores de riesgo. La hemiglosectomía es el tratamiento y la disección de cuello siempre se debe de hacer. Estos tumores, curiosamente, son susceptibles de radioterapia intersticial, en donde ustedes también van a ser llamados cuando los pacientes van a recibir radioterapia, y aquí podemos hacer el comentario de la radioterapia, pues ustedes van a ser llamados muchas veces a pacientes que van a ser radiados, idealmente los tienen que ver antes de la radioterapia. Y antes de la radioterapia es el gran momento para que ustedes hagan su profilaxis dental, es un gran momento. Deben de resolver todas las caries que puedan de la manera más expedita, deben de hacer las extracciones que deban de la manera más expedita, deben de aplicar flúor a toda la dentadura que es remanente y tienen que dejar esa boca lo más sana posible, porque si se va a radiar de la cavidad oral y del área de la boca, van a terminar con una osteitis por radioterapia. Y cuando hacen ustedes un problema óseo por radioterapia, el empezar a manipular la dentadura puede llevar a osteoradionecrosis. Y esa no se la quitan ustedes ni nosotros, porque es un paciente que puede terminar hasta en una mandibulectomía por la necrosis del hueso, la infección concomitante, el dolor y la discapacidad. Entonces, creo que este es un buen momento para hablar de que los pacientes de cabeza y cuello tienen radioterapia en un porcentaje altísimo, y en un porcentaje altísimo se radia la cavidad oral. Y es ideal, y esto se los enseñamos a los residentes y se los insistimos, por favor, antes de mandarlo a radioterapia, mándalo a odontología, por favor, no lo mandes sin odontología. Lamentablemente, en los grandes centros de alto volumen, no es suficiente, no hay suficientes odontólogos para ver a todos los pacientes y pasan con una cavidad oral horrorosa a que los radien. El resultado es devastador. La osteoradionecrosis es una de las enormes complicaciones que tenemos y es una de las complicaciones más deleznables que hay. Por eso ustedes deben ser muy rápidos y muy expeditos en hacer los tratamientos odontológicos y dejar esa cavidad preparada para que tenga las menores probabilidades de requerir más intervenciones a un futuro después de la radioterapia. La osteoradionecrosis es la enorme complicación de estos procedimientos. Y bueno,
pueden ver cánceres en la orofaringe. Ahora tenemos una sobreexplosión de cáncer de orofaringe, sobre todo en hombres jóvenes, mujeres jóvenes. ¿Por qué? Pues por el virus de papiloma humano. Ahora se han generalizado prácticas sexuales orales y es de lo más común que los jóvenes sobre todo practiquen sexo oral o cualquiera practique sexo oral, y esto no es una crítica, es parte de una actividad y cada quien la hace como quiere. El problema es que estamos transmitiendo VPH, virus de papiloma humano, a la cavidad oral. Y qué curioso, no se incrementó el cáncer de lengua, ni de piso, ni de labio por virus de papiloma. El virus de papiloma busca la orofaringe, es una foto de un cáncer en la orofaringe. Entonces, el virus por alguna razón busca la orofaringe, como en el tracto genital busca el cérvix. Y esto es increíble, ¿por qué busca el cérvix y no a la vagina? ¿Por qué no a la vulva? En otros países sí lo hace, pero en México no. En México busca el cuello uterino ávidamente y en la cavidad oral busca la orofaringe. Entonces estamos viendo un incremento importantísimo de cánceres orofaringios secundarios a virus de papiloma humano en gente joven que practica sexo oral no protegido, punto. Y esto es muy interesante, porque descubrieron que a todas las biopsias que se hacen de orofaringe, por regla el patólogo tiene que hacer un estudio de inmunistoquímica para ver si es P16 positivo. Y si es P16 positivo, quiere decir que está presente el virus. Y esto quiere decir que el paciente tiene un excelente pronóstico, contrario a lo que se pueda pensar. A estos pacientes les va muy bien con quimio y radioterapia. No se opera un P16 positivo, se trata con quimio y radioterapia. Esto es algo que hemos ido aprendiendo en los últimos 10 años y que pues, ha hecho un cambio en el manejo de estos pacientes. En el último congreso, el año pasado, hubo un congreso de cabeza y cuello en Ámsterdam, que se tomó afortunadamente en línea y no hubo que ir, y ahí hablaron muchísimo de P16 y de tratamientos conservadores con quimio-radioterapia. Europa tiene una sobreexplosión de BP16 positivos, de VPH positivos, igual Estados Unidos. En México no se ve tanto, pero yo tengo ya no menos de 7 u 8 pacientes, hombres jóvenes, todos con cáncer orofaringio, que ustedes pueden ver simplemente con abrir la boca, ¿no? Entonces tienen que ver toda la cavidad oral. Y bueno, las lesiones pigmentadas son todo un tema. Las que más escozor nos dan son las melanosis de cavidad oral y todos ustedes saben identificar muy bien una melanosis. Es esa mancha negra, geográfica, difusa y superficial que está muchas veces en los carrillos, en la mucosa del carrillo, de los labios, del piso de la boca, pero que muchas veces me los mandan con sospecha de melanoma. Y qué bueno, o sea, si ustedes tienen duda, pues mándenlo, no pasa nada. Lo único que puede pasar es decir, no es melanoma, es una melanosis, no pasa nada. Lo malo es que sea esto y que nunca llegue, porque este sí es un melanoma de cavidad oral, es un melanoma de encía superior. Recuerden que el melanoma es el segundo cáncer de la cavidad oral después del carcinoma escamoso. Siempre deben de cuidar las lesiones pigmentadas. Las lesiones pigmentadas, sobre todo las que están abultadas, las que tienen nódulos, las que sobresalen, siempre deben de ser biopsiadas. El segundo cáncer de la cavidad oral es el melanoma maligno. Entonces, nunca olvidarlo, este paciente llegó con estos grandes conglomerados ganglionares que hacen que tenga un pronóstico ominoso. Este paciente seguramente no va a sobrevivir más allá de 2 años, y esto fue por negligencia de él, que dejó crecer la lesión, y de quien lo haya visto que no lo refirió a tiempo, ¿no? Y no necesariamente tiene que haber sido un odontólogo. Y bueno, pues por ahí les quedan las glándulas salivales, ¿no? Probablemente no esté por demás que ustedes perciban estos bultos en la submaxilar o que perciban estos bultotes en la parótida. Este es un caso extremo, ¿no? De un cáncer de parótida con parálisis facial. Recuerden que el facial sale por delante del trago y pues pasa por la parótida, y los tumores malignos producen parálisis facial. Ustedes pueden ver tumores de las glándulas salivales y no basta más que si tienen la impresión, refiéranlos, ¿no? Los quistes branquiales que andan muy cerca de ustedes, sobre todo este tipo que sale preauricular y este tipo que sale submaxilar, son lesiones que ustedes pueden ver fácilmente, ¿no? Y las masas centrales, que son los quistes dermoides. No sé si a alguno de ustedes les ha tocado este caso, que es muy típico de un hombre que tiene un abultamiento en la región submandibular y que al abrir la boca y levantar la lengua tiene ese enorme quiste dermoide. Es benigno totalmente y su tratamiento es la resección amplia. Y los quistes tiroglosos de línea media, que son más frecuentes en gente joven. La piel que circunda, pues es una piel que también puede ser vista por ustedes, ¿no? Es una piel que también puede ser diagnosticada porque anda en el camino.
Y volvemos al mismo proceso, no es abrir la boca y ver adentro piezas dentales, es probablemente ver a un humano y decirle cómo está tu cara, cómo está tu interior, cómo están las cosas y proceder a lo que van a hacer. Y esto creo que nos da un poco más de característica científica al solo empirismo de hacer lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Tengo residentes ahorita que rotan conmigo de cirugía general y me llama poderosamente la atención que no cargan un estetoscopio. Y yo cargo ahorita lo dejé en el carro, pero pues, si no me hubieran visto con él cargado en el pescuezo, porque no puedo vivir sin él, porque no puedo entender ver a un humano y no oírle los pulmones y el corazón y la panza. O sea, es inaudito para mí porque yo vengo de una medicina que no tenía recursos. Cuando yo estudié no había ultrasonidos, o sea, así de tamaño de donde yo vengo, no existían. Mis maestros decían, esa es la cajita de hacer 20, mijito, eso no sirve para nada. Sirven mis manos, mi percusión, mis ojos, mis oídos. Pues lo mismo, ser odontólogo es ser un médico que puede ver lo que está alrededor del área donde trabaja y puede percibir muchas más cosas de las que uno puede imaginar. Entonces creo que el papel del odontólogo es bien importante, sobre todo en esta área tan peculiar que es el área de cabeza y cuello y es la cavidad oral, que es el área que ustedes toman. Entonces es digno de ser hablado, lo pueden encontrar y lo pueden ver y no cuestan a decir, oye, vete a tomar una biopsia, porque ese vaso celular se cura, ¿no? Se va a curar. Esos son tumores que se curan, pero que pueden no curarse si no se diagnostican a tiempo. Entonces, probablemente, en conclusión de toda esta plática, pues recordar que el cáncer es cada vez más frecuente. Ahorita el doctor que estuvo en la inauguración habló como todos hablamos todos los días de la pandemia, nada más les quiero decir que murieron más el año pasado por cáncer que por coronavirus. O sea, si quieren saber qué es más malo que el coronavirus, pues es el cáncer. Y si quieren saber qué hay más que coronavirus, pues cáncer. Y en México enfermedades cardiovasculares y enfermedades metabólicas. O sea, ustedes van a ver un montón de diabéticos que les van a dar una plática mañana del paciente diabético y la cavidad oral y el paciente cardiópata y la cavidad oral y ustedes ven todo, ustedes ven pasar todo. Nos morimos más de cáncer que de coronavirus. El coronavirus sí mata mucho, pero es una porción mínima de la población realmente. Da mucho miedo que te intuben y que te aíslen y que no veas a tu gente, pero finalmente hay mucho cáncer. El cáncer en los países desarrollados es la primera causa de muerte. En México es la tercera, todavía tenemos mucho subdesarrollo, todavía tenemos mucha diabetes no tratada, tenemos muchos infartos maltratados. En México decían mis maestros, el que se infarta y está vivo a los 3 días es el inmortal. Pues sí, ya no se murió. ¿De qué se muere el infartado? Pues de arritmia. ¿Cuándo? Pues en las primeras horas. Por eso cuando te duele, córrele al hospital, que te conecten a un monitor y que te desfibrilen. Han ido a los aeropuertos de Europa y de Estados Unidos, tienen desfibriladores en la pared a determinados metros, porque asumen que alguien se puede infartar y si te infartas te mueres ahí por una arritmia y la manera de sacarte es desfibrilando, ¿no? Entonces, México todavía es muy primitivo, somos el país que tiene todo y no tiene nada, somos el país que nos ofrece el mundo entero y nosotros lo despreciamos, y lo despreciamos porque no tenemos método, sistema, orden, organización, coherencia. Todavía somos incoherenciales, somos como unos niños a los que se les entrega una pistola, ¿no? No sabemos qué hacer con ella y a veces nos dispara a nosotros mismos. Entonces, México es el triste chiste de Abel Quesada de hace 40 o 50 años, en donde Dios le da a un país todo lo que no les da a ninguno, y llegan los ángeles y le dicen, oye, ¿por qué? ¿Por qué a Japón le diste una mugre isla sin recursos? ¿Y por qué a Alemania le diste un país que no tiene nada más? Y dice, no te preocupes, a México lo voy a llenar de mexicanos y ya. Y ese chiste cruel y ese chiste negro y oscuro es un chiste que a mí pues, en su época causó furor y a mí me ha seguido toda mi vida y a pesar de tratar de cambiarlo no he podido, en algo me estrello que no puedo cambiarlo, ¿no? Todavía no. Entonces, bueno, pues recuerden que el cáncer nos mata y mata mucho en México y lamentablemente llega muy avanzado. México es un país de cáncer avanzado. Los tumores de cavidad oral llegan bien grandes, y están a la vista y están al tacto y están a la sensación y aún así llegan muy grandes y aún así llegan incurables. Entonces vivimos más, como dice ahí, estamos más expuestos a los carcinógenos. ¿Qué es lo que hace mutar el DNA para que dé cáncer? Pues el medio ambiente, el sol, el tabaco, lo que comemos, eso nos da cáncer. Estamos más expuestos, nuestro DNA es más frágil conforme envejecemos. El cáncer es una enfermedad de viejos. ¿Por qué? Pues porque es un DNA que ya caminó mucho y que ya tiene más posibilidad de tener alteraciones. Finalmente, cuando tengan una lesión en la cavidad oral que no sepan lo que es, piensen en cáncer, no es malo.
Nosotros no nos importan las falsas positivas, nos importan las falsas negativas. A mí no me importa que un Papa Nicolau diga que tiene cáncer una señora, no me importa porque va a llegar a mí y yo me encargaré de saber que no lo tiene. Y no me importa, no digo, ay, qué bruto, no lo diagnosticó, no importa, está bien. Que me manden una mastografía sobrediagnosticada, no me importa, porque yo voy a saber que no tiene cáncer. Lo importante es que venga a tiempo, eso es todo. Entonces, el cáncer debe de llegar a tiempo y es el diagnóstico diferencial de cualquier lesión que vean en la cavidad oral. Finalmente, la clínica se está perdiendo y se los acabo de decir y se los volveré a decir. Hemos dejado de ver, palpar, escuchar. Debemos de buscar con intención, debemos de hacer de la clínica un proceso de vida. Si no lo hacemos, creo que estamos mal. El odontólogo tiene un papel importantísimo en la detección de cáncer de cavidad oral, piel de cara, masas en cuello. Ustedes son agentes de detección porque ustedes ven más cavidades orales que todos nosotros juntos, las ven todos los días de su vida y muchas. Entonces ustedes son agentes de detección, en ustedes mismos implica el proceso de detección oportuna. Mientras más temprano lo encuentren, más fáciles las curamos, menos radicales, mejor calidad de vida para los pacientes. Y debemos de pensar que no somos entes aislados, el odontólogo por allá, el oncólogo por acá. Somos un equipo interdisciplinario, la salud es interdisciplinaria, no somos seres aislados. Por lo tanto, bueno, pues yo me siento muy honrado y muy orgulloso de haber podido tener esta plática. Espero que la plática haya cumplido sus objetivos, espero que hayan sacado algo bueno de todo esto, que lo he hecho con toda mi mejor intención de seguir colaborando para que esto mejore en un futuro cercano y próximo y este sea un país como lo es su clínica tan hermosa y como es tan bueno todo lo que hoy he visto. Doctor, muchas gracias por su invitación. Yo quedo muy reconocido con ustedes y los felicito por su día bien merecido. Muchas felicidades. No sé si quieran algún comentario o pregunta. No dialogamos nada, dijimos que íbamos a dialogar y no dialogamos. No sé si quieran alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario de lo que sea, hombre, por Dios. Dígame, doctor. Doctor, mi pregunta era respecto a los nevos bucales, los de cavidad intraoral, ¿cuándo debemos referirlos al oncólogo? ¿Qué tenemos que hacer con ello? Fíjese, doctor, el tema del nevo es una pregunta excelente. Oiga, yo tengo un paciente con nevo en la cavidad oral, ¿cuándo le hago o cuándo no le hago? Es la misma pregunta para nosotros con los nevos de la piel. Todos nacemos con nevos, todos. No hay nadie casi que nazca sin nevos. Dice la literatura que tener más de 5 nevos aumenta el riesgo de melanoma. Así es que si tienen más de 5 nevos, por favor no confundir nevo con peca. Pecas son pecas, nevos son nevos. Nevos son esas manchas negras de la piel que pueden ser planas o sobrelevadas, lo que llamamos lunares, nosotros le decimos en México lunares. Entonces nuestra regla que podría aplicarse a la cavidad oral es el ABCD de los nevos. A, asimetría. Los nevos benignos generalmente son simétricos, tienen un diámetro horizontal y vertical muy parecido. Cuando es una forma asimétrica, sospechoso. B quiere decir borde, borde irregular festonado. C quiere decir color, cuando es de un oscuro alternando con café, con gris, o sea que es un color, una variedad de colores oscuros, mucho cuidado. Y D es diámetro, nevo que crece, nevo que se quita. Esa es la ley de los nevos. Y creo que igual que el nevo de la piel, se puede aplicar al nevo de la cavidad oral. Entonces, ABCD, asimétricos, bordes festonados, cambios de coloración y crecimiento, es mandatorio de biopsia. Esa es una gran pregunta y se la agradezco mucho. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran saber del cáncer, de lo que quieran, de cualquier cosa? Yo, doctor. Sí, doctora. Me he enamorado, doctor. Quiero decir que me he ¿De enamorado. mí o de la plática, doctora? No es cierto, doctora. De su conferencia, doctor. Gracias, doctora. Muchas gracias. Me da mucho gusto el panorama que usted nos hizo visitar, desde la parte inicial, nos remontó a la mitología griega y luego nos remontó a la parte más importante, que es el irnos a la microscopía electrónica, inclusive con esas excelentes fotografías, pero sobre todo darnos cuenta, lo que decía nuestro compañero anterior, de que estamos en época de pandemia y la viremia no es más que una reproducción acelerada y que ahorita lo acaba de mencionar, el hecho de la replicación, así como pasa en forma tan rápida en la célula cuando se presenta
la presencia del virus y que de una manera tan acelerada actúan todos los mecanismos de la replicación del ADN, de la replicación del RNA mensajero, el ADNA. Esto es maravilloso y realmente el concepto que usted manejó, todos vamos a presentar en algún momento estos trastornos en la reproducción de la célula, en que algunos lo manejan muy bien y otros no. Usted Correcto. comentaba cómo en países desarrollados como es Japón, pues tienen un alto índice de longevidad. ¿Y qué creen? Se mueren de muchas cosas, pero no se mueren de cáncer. ¿Por qué? Porque lo acaba de hablar el doctor, por sus estilos de vida. En cambio, si nosotros vamos, que muchos de nosotros somos egresados del Hospital General de México, el honroso Hospital Juárez, en donde vemos que inclusive estas patologías con unos crecimientos severos que solamente pasan en nuestro país en la gente subdesarrollada. Mi reconocimiento a su magnífica ponencia, doctor, Gracias, porque doctora, vuelvo a muy repetir, me ha enamorado. Ya agradezco mucho. Pero su este es un comentario. compromiso para todos los compañeros, que lo expresó usted muy bien. Todos los días ustedes abren la cavidad oral a los derechohabientes y que es una responsabilidad estar revisando día con día. Yo tengo la especialidad en salud pública y lo comentó muy bien el doctor. Si no pensamos en esa patología, pues no lo hacemos. Más vale que digan que pequé de exagerada y que lo mandé con el especialista, a que ni siquiera lo revise, a que ni siquiera le abra la boca, a una simple exploración de ganglios, muchachos, una simple exploración de ganglios. Hemos participado en ferias de la salud, en ferias en la dependencia, y hemos encontrado un cáncer en un día donde hemos revisado 50, 70, y con eso ya hicimos el día, ya cumplimos con nuestro trabajo. Ustedes que están todos los días trabajando y que de repente no se toman esa situación nada más de revisar, de explorar, de preguntarle de qué les pasa, pues no vamos a tener ese despertar al compromiso que tenemos tan importante. Por supuesto. Doctor, nuevamente mi Muchas reconocimiento, gracias, doctora. Un placer. muchas gracias, Gracias, y el doctora. compromiso que está haciendo aquí con todos los compañeros. Sobre todo, esta es una de las joyas de la corona, doctor. Es una clínica de especialidades de odontología, en las cuales en otros tiempos, oh Dios mío, ¿cómo se les iba a mandar un paciente del primer nivel? Aquí, que es… Maravilloso. Exacto. Maravilloso. Entonces el compromiso es, por favor, revisen a sus pacientes, tomar esa conciencia de la praxis diaria, el explorar a nuestros derechohabientes. Nuevamente mi reconocimiento, Muchas les gracias, pido un aplauso. doctora, muy amable. No, gracias, doctora, muy amable, doctora, gracias. Buenos días. Doctora, diga. Igual mis felicitaciones, Gracias, me hubiera doctora. encantado que me diera clase. Ay, doctora, gracias. Nosotros aquí, yo estoy en el área de endodoncia Sí, y doctora. casi la mayoría de los pacientes llegan con dolor o con inflamación. A veces son parotiditis, a veces son otras cosas que nada tienen que ver con el tejido pulpar o el nervio. Sin embargo, llegan muchos pacientes que a veces no saben lo que están tomando. Por ejemplo, a mí me llegan muchas mujeres que a veces ya están en su síndrome climaterio y están con, pues, casi diagnosticadas con osteoporosis. Sí. Entonces, muchas toman bifosfonatos, Sí. biofosfonatos, pero Claro. sin embargo no lo saben. Claro. Entonces, yo les pregunto, ¿qué medicamentos toma? Ah, pues no recuerdo, está en menopausia, bla, bla, bla. Ah, sí, doctora, ok, y le han diagnosticado algo de osteoporosis. Estoy en eso. Entonces, yo creo que sí es importante y mi pregunta va enfocado a esto. ¿Cuándo debemos, o sea, yo tengo una lista, he tratado de investigar y todo, qué es lo que toman, porque a veces nos vamos solo con biofosfonatos para cáncer, pero no conocemos o no tenemos determinados qué tipo de medicamentos también toman este tipo de personas que ellas dicen, yo no tengo cáncer, yo tengo osteoporosis. Entonces, saber en qué momento podemos atenderlas, bueno, yo no hago extracciones, pero sí en qué momento debe un odontólogo intervenir cuando están tomando los biofosfonatos Claro. y en este caso en pacientes también que tienen osteoporosis, Claro, que no claro. necesariamente cáncer. Claro, doctora. Bueno, pues es otra gran pregunta. Mañana estoy seguro que la doctora que habla de cáncer y quimioterapia y estas cosas y asociado a odontología lo va a mencionar, pero no está por demás volverlo a hacer. Así como dijimos ahorita que es prioritario antes de dar tratamiento oncológico a un paciente de cabeza y cuello, mandarlo con ustedes para que haga las endodoncias, extracciones, obturaciones y demás que tenga que hacer,
Cuando le damos bifosfonatos por cáncer, tienen que ir antes al odontólogo y tiene que pasar exactamente lo mismo. Ustedes tienen que hacer la misma profilaxis dental en la mujer que va a recibir bifosfonatos y hombre que va a recibir bifosfonatos por cáncer, porque primero es lo que más damos, el bifosfonato, el denosumab, el Prolia, son muy sofisticados y muy caros. Entonces en la institución damos ácido zoledrónico, punto, que es un bifosfonato puro, es el primero y es el que más utilizamos. Y el bifosfonato rompe la mandíbula y produce necrosis mandibular. Entonces, lo que siempre se debe hacer es antes del bifosfonato con ustedes, y ustedes deben hacer lo mismo, el tratamiento expedito de la cavidad oral para que disminuya el riesgo de fractura y de necrosis por el bifosfonato. El bifosfonato que se les da a las mujeres en menopausia tiene un poco menos de impacto porque se aplica con una periodicidad mayor. Se la dan cada 6 meses. Por ejemplo, inyectan zoledrónico en enero y en junio. En cambio, en el paciente con cáncer es mensual por 1 año mínimo. Y eso pues, ha demostrado beneficio en mejoría de dolor, sobre todo en 2 cánceres, mama y próstata. Esos son los grandes que toman bifosfonatos y que son los más frecuentes de México. El de mama es el más frecuente en las mujeres y el de próstata en el hombre. Y esos son los que toman bifosfonatos y los toman por tiempos muy prolongados y son los que ven ustedes con la mandíbula rota y fracturada por necrosis. Entonces, la mismo comentario, profilaxis dental antes de iniciar el manejo y seguimiento periódico porque pueden tener una necrosis mandibular. Entonces, ustedes son un agente activo en el manejo del paciente que está con bifosfonatos, nada más que a nosotros se nos olvida y no los mandamos y el paciente no va y regresa ya con la mandíbula complicada. Entonces, esto lo dijimos, somos interdisciplinarios, no somos entes aislados. Yo solo doy denosumab, yo solo doy zoledrónico y lo demás no me importa. Sí nos importa. Y allá en los hospitales donde hay centros oncológicos, General, Centro Médico Juárez, INCAN, pues está el departamento de odontología. Y el departamento de odontología tiene este cometido que es hacer toda esta profilaxis rápida, efectiva, expedita, para que nosotros podamos dar un tratamiento más seguro. No sé si lo contesto exacto su pregunta, pero creo que iba encaminada a esto, ¿no, doctora? Yo no doy zoledrónico en sí porque lo hace el oncólogo médico, entonces yo soy cirujano, pero cuando veo a pacientes con zoledrónico sí las mando antes al odontólogo para que el odontólogo haga lo que deba de hacer, toda la profilaxis que deba de hacer, la endodoncia, extracción y demás, y debe de ser periódico porque el riesgo se mantiene durante todo el tratamiento. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, doctor. Ok, básicamente, más que una pregunta, es una propuesta. ¿En qué sentido? En el sentido de que aquí pues, nosotros somos odontólogos, ¿verdad? Y comentaban que una de las, si es que no la cuestión que de hacer es, pregunto a todos los odontólogos que están aquí, ¿quién de ustedes sí sabe detectar cáncer oral en etapas primarias? Porque evidentemente esa es una de las cosas que debemos de hacer antes de ver viene el paciente tejidos blandos, pero yo que vengo de una clase siempre nos presentan avanzadas, eso es lo que debemos de buscar, son las lesiones precursoras de cáncer. Claro. Propuesta sería que la próxima grupo de pláticas que tengamos en la clínica incluyera ese tema de detección temprana de cáncer oral, Claro. para que, digo, no sé, a lo mejor aquí hay muchos que sí saben detectar cáncer de manera temprana, pero me imagino que por lo menos el 80% no están totalmente capacitados. Entonces, sí sería bueno como una función que podría dar la clínica, en las próximas pláticas que se incluir ese, realmente habrá algunos que sí sabemos hacerlo, pero habrá otros que no tienen esa capacidad. Sí, y no podemos exigir algo para lo que no está capacitada la persona. Usted puso el dedo en la llaga, ¿no? Y si me permite expander el comentario, lo que voy a decir es algo trágico. Si bien en odontología no existe seguramente una materia que es oncología de cavidad oral, no sé si la exista o no, nada más les digo que en México muy pocas escuelas de medicina dan la materia de oncología, no existe.
en la mayoría de las universidades. O sea, cantamos lo que dice el doctor, hagan papanicolaos a diestra y siniestra. Sí, ¿quién te enseñó a meter un espejo? ¿Quién te enseñó? Si yo les enseñara un video de un chico de 8º semestre y le digo, a ver, tómale un papanicolao a la señora, bueno, pues es una tembladera y un horror, porque nadie le ha enseñado, nadie puede hacer lo que no te enseñan, nadie puede investigarlo cómo diablos se hace. Entonces, el doctor está poniendo el dedo en la llaga. No puedo pedirle a alguien que haga aquello para lo que no le enseñé. Y en México no enseñamos oncología y tercera causa de muerte. Y va rápido a ser la segunda y pronto será la primera. Y todavía no enseñamos lo esencial que es la detección oportuna. Entonces no saben detectar, no saben meter un espejo y seguimos viendo cervicouterino en estadios avanzados, cosa que no debería de existir. O sea, algo tan sencillo como un papanicolao, pues no debería haber cervicouterino en México, debería haber muchas lesiones tempranas, pero no cáncer cervicouterino invasor. Y seguimos tupidos de cáncer cervicouterino invasor, seguimos radiando y dando quimioterapia para cáncer cervicouterino invasor. La señorita de hoy de admisión del español, ahorita que salí, doctor, por favor, la mandaron ya a radioterapia en centro médico, pero nunca le dijeron que le iban a hacer, explíqueme, porque aparte somos así, ¿no? Váyase a radiar, no sabe ni qué tiene. Leí el documento, tiene un cáncer cervicouterino 3B, 69 años, 3B. ¿Por qué tiene cáncer cervicouterino 3B a los 69 años? Porque hace 15 años no se hace un papanicolao, nada más por eso. Entonces, México somos un tema educativo, tanto del paciente o de la persona, como del mismo médico. Luego llegan con el neurocirujano es un dios, ¿no? Los neurocirujanos son dioses, casi no caminan, vuelan. Entonces llega con el neurocirujano, ¿qué le aqueja? Doctor, soy una mujer de 45 años, vida sexual activa. ¿Qué le aqueja? ¿Dónde está el tema, la columna, el nervio? Pues él también debe de mandar a hacer una mastografía, debe mandar a hacer un papanicolao. Y ahorita estaban unas personas de azul, me emocionó mucho, la próstata, pues detectan cáncer de próstata, antígeno prostático, tacto rectal y no veamos la tragedia del ácido zoledrónico porque el 80% llegan con metástasis óseas, porque el cáncer de próstata, el primer lugar, es el hueso. Entonces, aparte ustedes ven lesiones metastásicas a la mandíbula, esa es otra, que ustedes pueden ser requeridos porque hay una metástasis en la mandíbula y tiene todo un tema dental ahí. Ese es otro tema, pero esto ya es oncología muy intensa, muy avanzada, pero ustedes son una parte integral del proceso, es una parte integral del equipo. Entonces es una buena propuesta la del doctor, y ¿por qué no en las facultades en donde se da odonto, por qué no dar un pequeño tema, un breve seminario de oncología y patología oncológica bucal? Eso sería muy interesante y daría muchas. No hablamos, por ejemplo, de papilomatosis florida bucal, por ejemplo. Es bien raro, yo no he visto mucha, pero sí tengo por ahí algunos casos interesantes. Ustedes pueden ver papilomatosis florida. La papilomatosis son papilomas, efectivamente son coliflores, papilomas, verrugas en la lengua, en el carrillo, y son lesiones premalignas. La papilomatosis florida es una lesión precancerosa que se tiene que excidir, igual que la leucoplaquia, igual que la eritroplaquia. Entonces, ustedes tienen un gran papel en la detección, nada más ejérzanlo. Como dice el doctor, infórmense y ejérzanlo, ¿no? Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, doctor. Doctor, un placer, gracias, al contrario. Queremos agradecerle al maestro, al doctor García, por todo el apoyo y por la plática. Siempre ha sido, el doctor siempre ha sido generoso y siempre le encantan este tipo de situaciones de venir a compartir todo lo que sabe. Le queremos entregar el presente reconocimiento al doctor Francisco García Rodríguez por haber participado como ponente en la Cátedra Prima. Es el inicio de las actividades, las festividades del Día del Odontólogo, y es muy importante, y les pido que le den un gran aplauso al maestro. No, muchas gracias, doctor. Le agradezco muchísimo, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias a usted. Ay, doctora. El personal, el cuerpo de gobierno, la doctora Gaby. Gracias, doctora. El subdirector administrativo que está aquí y el director, quiere hacer llegar este presente. Muchas gracias. Pequeño Factor de riesgo para cáncer de cavidad oral. Estoy pensando. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Yo le ayudo. No, estoy muy bien, estoy muy bien, estoy muy bien. Muchas gracias.